Bueno, los pasos que hemos dado en esta campaña, en esta dinámica, a través de estos 6 domingos que hemos predicado acerca de celebremos la recuperación. ¿Quién me ayuda iniciando con el primer paso? ¿Se acuerdan cuál fue el primer paso? Reconocer mi realidad. Reconociendo mi realidad. ¿Y de qué habla reconociendo mi realidad? De que yo no soy Dios, tengo problemas y necesito de que Él me ayude. Paso 2. Encendiendo la esperanza. Tengo un problema. Estoy afectado. Estoy herido. En algunas circunstancias, cuando viene la presión, ahí es donde uno se da cuenta cómo aflora en nuestra vida lo que realmente somos. Pero enciendo la esperanza y digo, Cristo sí me puede cambiar. Amén. Yo no puedo cambiar por mí mismo, pero Dios sí me puede cambiar. Amén. Paso 3. Me comprometo con el cambio. Esto es un trabajo de cuerpo a cuerpo. Es decir, Dios está seriamente comprometido con nosotros en cambiarnos, renovarnos, restaurarnos, transformarnos, en que nosotros vivamos de manera diferente, seamos personas diferentes, libres. Pero yo también tengo que ir ahí al ladito de Jesús, como cuando salimos con la pareja, agarraditos de la mano. Yo salgo con mi esposa siempre agarrados de la mano. Yo no la suelto, porque ella está comprometida conmigo y yo estoy comprometido con ella. Y eso es demostración de mi compromiso. Así que los invito a que ahora cuando salgan de aquí las parejas se agarren ahí de la mano y vámonos agarraditos de la mano para la casa. Suelte a su pareja. Bien. Comprometidos con el cambio, hermanos. Si usted no se compromete a cambiar, difícilmente va a cambiar. Esto es una decisión natural, propia, nuestra, mía, personal. Yo me comprometo con el cambio. 4. Necesito a Dios y a un mentor. Necesito a Dios y a un mentor. Me uno a Dios y a un mentor. Aquí ya la cosa empieza a cambiar. Necesito que Dios obre en mi vida. Pues yo me uno a Él. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la vida. Él es el que más me conoce. Él sabe realmente a fondo quién soy yo, cómo soy, qué es lo que ha pasado en mi vida. Y necesito conectarme con Él para que Él obre en mi vida. Y a un mentor. Necesito un amigo que me ayude. Alguien con quien yo poder hablar de los asuntos, de lo que me pasa en mi vida, de mis aspectos emocionales, sentimentales, sexuales, económicos, familiares. Necesito un amigo que me ayude. A veces nosotros no podemos con nuestra vida y lo que hacemos es terminar de meter la pata y hasta el fondo. Y cuando ya estamos en problemas, entonces ahí sí, necesito ayuda. ¿Quién me podrá ayudar? Entonces el chapulín colorado dice, ¡no! Quinto. ¿Cuál es el quinto? La oración lo cambia todo. Pide transformación. La oración lo cambia todo. Vea, mi hermano, usted tiene que pedirle a Dios que lo transforme, que lo cambie, lo renueve, lo restaure, porque Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Nosotros no podemos cambiar haciendo métodos, buscando libros de superación, no podemos cambiar con los consejos de la gente allá afuera, porque a la final de cuentas el que aconseja
No pierde, eso es no pierde. Pero nosotros sí tenemos mucho que perder. Y peor cuando los consejeros son mundanos, cuando los consejeros son gente del mundo. Pecadores peor que nosotros. Sexto, la vez pasada, que vimos el domingo pasado, ¿alguien se acuerda? Necesitamos recuperar nuestras heridas. Necesitamos recuperarnos de nuestras heridas, enmendar nuestras relaciones. ¿Y qué significa enmendar nuestras relaciones? Tenemos que pedir perdón y aprender a perdonar. ¿Usted cree que cuando perdona a alguien le está haciendo un beneficio a él? No. Usted es el que se beneficia. Porque usted empieza a ser liberado emocionalmente y cuando termine esos procesos de perdón, usted va a descargar y decir, ¡ay, por fin me liberé! Por fin de esa carga, de ese pensamiento continuo en esa persona que le hizo tanto daño. Cuando uno va donde las personas y pide perdón, ¿cómo se siente usted? Uy, por fin pude perdonar a esta persona y ya descansé. La gente que a uno le hace daño y si usted se los encuentra por la calle, ¿usted qué siente? Empieza a pensar, ¿cierto? Y le pasa algo interiormente. ¿Por qué? Porque hay una afectación. En cambio, cuando perdonamos, usted se lo encuentra, adiós. Así usted no vuelve a tener amistad con esa persona o relación con esa persona, pero por lo menos ya, adiós, Dios te bendiga. Ya puede estar tranquilo. Amén. Pero también hoy vamos a hablar del séptimo paso. Ya casi estamos a punto de terminar con esta dinámica, con esta campaña de Celebremos la Recuperación. Vamos a ver el séptimo paso. Próximo domingo, con el favor de Dios, veremos nuestro octavo paso y hemos terminado con esta campaña. Yo espero que al final de esta campaña usted sea sanado, usted se acerque a mí y me diga, pastor, yo hice el esfuerzo, pude perdonar a fulano de tal, y la verdad es que eso fue liberador para mí, sanador para mí. Amén. Amén. Prepare su corazón en esta mañana y vamos a la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor Dios mío, por esta hora, por este tiempo, por este momento, esta oportunidad. Y te pido, Dios, que hables a nuestro corazón, Señor. Te pido, Padre amado, que al exponer tu palabra, la iglesia sea ministrada, la iglesia sea desafiada, la iglesia sea retada, Dios. Padre, a obedecer tu palabra, a practicarla. Señor, obra por el poder del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, en esta mañana empieza a obrar. Espíritu Santo, toma el control de este lugar. Toma el control de los aires. Abre la mente y el corazón de cada uno de los que aquí están reunidos y que de los que posteriormente escuchen esta palabra, Señor, sean, Señor, ministrados por el poder del Espíritu Santo y lo lleves, Señor amado, a hacer, Señor, tu palabra para honra y gloria de tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los especialistas en desintoxicación de adicciones dicen que en la lucha por salir de las adicciones, de salir de todas esas conductas pecaminosas, dicen ellos que para estas personas lo más difícil
son las recaídas. Los psicólogos, los especialistas en el tema dicen que en el transcurso del proceso de la recuperación se presentan recaídas, pero que eso en sí como tal es algo normal. Pero el problema resulta es que cuando después de la recuperación, la mayor parte de las personas que ya están a punto de terminar los procesos, para ellos se les genera un temor en donde ellos piensan en la recaída posterior al proceso. Los estudios dicen que hay dos clases de recaídas. Una es que la persona, después de haber pasado por ese proceso, de haber sido sanado, renovado, restaurado, de haber sido liberado, vuelve al consumo de pequeñas dosis. Y eso es llamado la primera dosis de consumo, o lo que sería la primera o esporádica recaída. Es decir, de vez en cuando recae. Esta recaída, dicen los especialistas, que se da muy de vez en cuando, como por ejemplo cuando hay un asadito, una cervecita para el calor. Los que tienen problemas con adicciones al alcohol o a la cerveza o a la borrachera, una cervecita, una recaída chiquita, exactamente. O por ejemplo, una mentira piadosa. Los que les gustan las mentiras ya han sido libres de eso, pero dicen, no, es que me tocó esta mentirita, porque si no, imagínense, no pierde el empleo. O por ejemplo, tan solamente era una devaluada moneda de 50 pesos. Pastores que lo están muy exagerados. Los que les gusta agarrar y echar al bolsillo han sido liberados, pero de vez en cuando recaen. O algunos justifican las cosas diciéndole a uno, pastor, la Biblia no dice nada acerca del whisky. Pastor, la Biblia no dice nada acerca de la marihuana. Pastor, la Biblia no dice nada acerca de la cocaína. Pastor, la Biblia no dice nada acerca de la cerveza. Y yo le digo algo en esta mañana. A quienes han recaído, a quienes han caído en estas adicciones, los han llevado a la muerte, a cometer más pecados, a destruir sus vidas, porque el pecado es así, se mete de manera sutil y cuando una vez la persona abre la puerta, el pecado, las adicciones, matan el alma, las envenena y las destruye. Por eso no caiga en la trampa del enemigo que una pequeña e insignificante recaída no le va a hacer daño. Este primer tipo de recaída es la recaída que reactiva el deseo del consumo y puede causar un problema más serio que el primero y destruye la intención de mantenerse en libertad. Pero también los estudios dicen que hay una segunda recaída, que es la recaída devastadora o la recaída plena. Y esta se genera a partir de la primera recaída. Es decir, usted permite tomarse una cerveza, mi amigo. Usted que ha pasado por el problema del alcoholismo, permite que una cervecita, no más. La primera recaída, abre la puerta. Usted que ha tenido problemas con la inmoralidad sexual,
abre la puerta a la inmoralidad sexual, a una canita al aire. Se reinicia la adicción en unas cantidades similares a las anteriores al proceso de sanidad, es decir, en dosis mínimas de vez en cuando, pero cuando menos lo esperas, de nuevo está consumido en la debilidad, provocando los mismos o los peores consumos que el anterior al tratado en el proceso de libertad. Óigame bien, en este caso, por razones obvias, hay que volver al proceso de rehabilitación con más fuerza que nunca, pero el mismo proceso descubre que muy pocos logran superarlo de nuevo. Vea, mi amado, así que evítese problemas, evítese riesgos, no ceda la tentación, no deje que el pecado vuelva a su vida, más bien establezca límites y aprenda a decir no. Vea lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en la versión Nueva Traducción Viviente. Romanos 6:12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Y si usted quiere vivir en libertad de sus adicciones, de malos hábitos, tener plenitud y celebrar la recuperación, no caiga en las mentiras del diablo, en los deseos pecaminosos. No permita que el pecado le controle, no permita recaer otra vez en el pecado. Más bien, lo que tenemos que hacer es entregarnos a Dios, consagrarnos a Él, rendirnos a su señorío y tener una vida de renovación diaria con el especialista en recuperación, con el Señor Jesucristo. De un aplauso en esta mañana en el nombre de Jesús. Aleluya. Y yo pregunto en esta mañana, ¿será que podemos vivir en libertad del pecado, las adicciones, los malos hábitos, complejos y heridas? Sí. Bueno, lo voy a volver a repetir. ¿Será que podemos vivir en libertad del pecado, las adicciones, los malos hábitos, complejos y heridas? Amén. Dígame amén, anímese en esta mañana. No lo noto animado, no veo que tenga como muchas ganas en esta mañana. Pero diga conmigo, sí es posible vivir en libertad de pecados, vivir en libertad de malos hábitos, vivir en libertad de complejos, vivir en libertad de heridas, vivir en libertad, sí es posible. ¿Cómo lo podemos hacer? Evitando las recaídas. Y eso es que vamos a hablar en esta mañana. ¿Cómo evitar las recaídas? Sería la pregunta que debemos resolver en esta mañana. Quiero presentarle 3 acciones o claves que nos van a enseñar cómo evitar las recaídas en el pecado. Así que prepare su corazón, los que les gusta escribir, los que tienen ahí su agenda, valoro mucho, aprecio eso y me honran a mí como predicador cuando usted toma apuntes, porque eso significa que usted está prestando atención al mensaje.
Los que no les gusta, ya veo que les gusta retenerlo y apuntarlo en su mente y en su corazón. Amén. Muy bien. La forma como podemos evitar las recaídas es renovando nuestra devoción. Ese es el primer punto del que vamos a hablar en esta mañana. ¿Cuál es el primer punto para evitar las recaídas? Renovando nuestra devoción. Dígalo más fuerte. Renovando nuestra devoción. Yo puedo evitar las recaídas renovando mi devoción. Y cuando hablamos de renovación, significa que usted está revisando o que tendrá que revisar su vida de manera constante, de manera continua, a diario. Tendrá que analizar cómo va su proceso, en qué área está fuerte o en qué área está débil, o de repente aquello que usted ha dejado de hacer que es valioso para no volver a caer o a pecar o a caer en el pecado. Ahora, ¿qué significa devoción? Les preguntaron a unas monjitas que por qué ellas siempre se vestían de sandalias. ¿Por qué no calzaban sandalias? Y otro contestó, es que ellas van de botas. ¿Qué significa devoción? No andar de botas. Proviene del hebreo kadash, que significa consagrado, separado, apartado, santo, que agrada a Dios y que vive para Dios. Y si usted quiere vivir en libertad, no recaer, entonces lo que usted debe hacer es consagrarse a diario, agradar a Dios y vivir para Dios a diario. ¿Qué tenemos que hacer? Andar devotas, andar devotos, reanudar, renovar a diario nuestra devoción. ¿Y qué es eso de la devoción entonces? Pues sinceramente caminar con Dios, dejar de hacer pecado, dejar de pecar a diario y usted comprometerse cada día a caminar con Dios. ¿Y cómo podemos evitar que el pecado nuevamente nos controle o que caigamos nuevamente en las adicciones? Porque somos propensos nuevamente a recaer. Quiero proponerle en esta mañana dos aspectos que nos van a hablar de esos asuntos. El primero de esos aspectos que nos van a ayudar a evitar nuevamente caer en las adicciones, en el pecado, es reservando a diario un tiempo a solas con Dios. O sea, ¿qué tenemos que hacer a diario? ¿Estar cómo? A solas con Dios. ¿Y por qué? Vean lo que Jesús dijo a sus discípulos, por allá en Marcos 14:37. Luego volvió a sus discípulos y los encontró, ¿cómo? Roncando, dormidos. Los que están dormidos, díganme amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo, pastor, es que estoy meditando en la palabra. Los encontró como dormidos. Y el Señor Jesús les dice, Pedrito, ¿cómo así? Que yo te traje porque eres mi amigo y te dije, vamos allí a orar porque voy a entrar en una etapa en la más difícil de mi vida. Y entonces Pedrito, mi amigo, está roncando.
Y el Señor Jesús le dice, ¿cómo así? Pedro, ¿estás dormido? No pudiste mantenerte despierto ni siquiera una hora, Pedro. Y el Señor Jesús les dice, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es ¿qué? Débil. Y yo no sé si a usted le habrá pasado eso, que uno siente el deseo de orar. No sé si le habrá pasado. A mí me ha pasado muchas veces que uno se levanta tipo 3 de la mañana y lo primero lo que uno piensa es en ir a orar, en ese deseo de orar, porque el Espíritu le está diciendo hay que orar, pero usted de repente usted dice, uy, no, eso está muy calientico, está haciendo frío allá afuera, no, eso mejor. Inexplicablemente usted dura 2 horas después de las 8 de la noche para bregarse a dormir, porque usted está chateando, está mirando videos, está hablando, está haciendo cosas ahí con el celular, metido en las redes, y bregue para acostarse a dormir, para quedarse a dormir. Pero a las 3 de la mañana, inexplicablemente, en menos de 1 minuto, usted ya está dormido. Porque la carne es que débil. La carne es fuertecita. No se somete, no se sujeta, no se rinde, no se entrega a menos que usted esté despierto, vigilante, atento a qué, a Dios. Y usted va a tener que separar un tiempo para estar a solas con Dios. La carne siente sueño, siente cansancio, pereza, indiferencia a la oración, a estar a solas con Dios. Tiene malas costumbres, malas mañas, pero es ahí donde hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, entonces seguro que volveremos a caer en el pecado. En cierta empresa había cientos de trabajadores que muchas personas allí afuera deseaban estar trabajando allí. Pues su trabajo consistía en cuidar apartamentos, casas, bienes y personas, de tal manera que los clientes se sintieran satisfechos y que esa labor perdurara por mucho tiempo. Ya usted se está imaginando qué profesión era. Roncancio era de los más antiguos y al que el superior le tenía una alta confianza. Así que una noche lo envió a un lugar muy peligroso y solitario. Pero de repente, en la madrugada, como a las 2 de la mañana, el dueño de la empresa le dijo a su supervisor, González, démonos una vueltica por los puestos porque quiero asegurarte que no haya ninguna novedad. Así que su jefe llegó al puesto de Tranquilino Roncancio, quien debajo de su ruana, con la luz apagada y tendido en un cartón en la trinchera, no se dio cuenta de la presencia de su jefe. Roncancio llamó González y este no apareció por ningún lado. De repente, otra vez el supervisor llama: Tranquilino Roncancio, ¿dónde está? Y lo llama por el radio. Tranquilino, tranquilino. Se despierta Tranquilino y le dice: jefe, aquí estoy en la trinchera. No lo vi, dijo el jefe. Yo sí, dijo Roncancio, porque a mí cualquier ruidito
me despierto. Este bendito se acostaba a dormir, con el peligro y con todo lo que significaba estar allí en ese lugar de trabajo, pero este hombre se acostaba era a dormir. ¿Sabe que eso nos pasa a nosotros? Tenemos un peligro, tenemos un enemigo, tenemos algo que cuidar en nuestras vidas, pero nosotros muchas veces nos acostamos a dormir y nos descuidamos, y por eso es que el enemigo, el diablo, ese sí sabe por dónde ataca, y entonces vienen las recaídas sobre aquellos que duermen. El tiempo a solas con Dios es lo que nos fortalece a nosotros, es lo que nos evita las recaídas. Y si usted quiere vivir en libertad, tiene que tener un tiempo a solas con Dios. Tiene que separar ese tiempo a diario. Yo no sé si lo haga por la mañana, lo haga al mediodía, lo haga por la noche, no sé a qué hora lo haga, pero hágalo, hermano. Hágalo. Disponga de ese tiempo, mi hermano. ¿Cómo es posible que usted tiene tiempo para todas las cosas? Para el trabajo, para sus hijos, para su casa, para hacer favores, para ir, para venir, para todas las cosas, para su novio, para su novia, para su esposa, para todo, para sus hijos, pero usted no tiene tiempo para estar a solas con el que lo provee, para estar a solas con el que lo bendice, para estar a solas con el Rey de la Gloria, con el que lo salvó, con el que lo protege, con el que lo libera, con el que lo renueva, con el que provee para su vida. Amado, separe ese tiempo para estar a solas con Dios. Lo que tiene que hacer es estar despierto, vigilante, atento, consagrándose en una vida de oración, apartarse del mundo, para tener espacios de fortalecimiento espiritual, para poder vencer las debilidades de la carne, mi hermano. Alguien dijo: a mí la debilidad más impresionante de mi vida es la carne. Por eso, hermano, invíteme a cualquier asado. No nos estamos refiriendo a esa carne, nos estamos refiriendo a nuestra vida espiritual. Nos estamos refiriendo a que este cuerpecito está acostumbrado a hacer todas las cosas menos a someterse a Dios. Y si usted quiere vencer al pecado y a las debilidades, tiene que obligar a que la carne se someta al señorío, al control, al gobierno, al dominio del Espíritu Santo. Amén. 2. Para renovar nuestra devoción. Evaluar mi condición actual. Lo que este punto nos plantea es que de nuevo debemos revisar nuestro inventario de debilidades. ¿Hicieron el inventario? No lo hicieron. Sí lo hicieron. Para los que lo están haciendo, síguelo haciendo. Usted va a encontrar una lista gruesa de debilidades. Y entonces usted, al revisar de nuevo ese inventario, se va a dar cuenta, mi hermano, que necesita seguir trabajando en esas debilidades. Al hacer esa revisión diaria, debemos formularnos preguntas como, por ejemplo, ¿cómo me siento hoy? Porque el problema es que nosotros dejamos avanzar los problemas, dejamos avanzar las debilidades, dejamos avanzar las heridas, dejamos avanzar los complejos.
Todos los días nosotros vamos a tener relacionamiento o relaciones sociales o trato con otras personas. Con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, el cónyuge, los vecinos, los amigos, la gente de trabajo, los compañeros de estudio, de la universidad. Ahí vamos a tener nosotros relación, trato. Pero usted en el transcurso de ese trato se va a dar cuenta que hubo una herida, una afectación. Yo afecté a alguien, necesito pedirle perdón, necesito seguir en ese avance. Y por eso es que tengo que preguntarme cómo me siento hoy. Es decir, hoy, ¿qué pasó con mi vida? Necesito hacerme la pregunta, ¿qué me ha afectado hoy? Porque usted dice, eso no fue nada, eso yo estoy bien, yo estoy tranquilo, eso a mí no me pasó nada. ¿Sí? De repente usted dirá, eso es para niñas. No. Piense, analice. Necesita hacerse la pregunta, ¿alguien me ha lastimado? ¿Hoy alguien me ha lastimado? Yo estoy seguro que sí. Estoy completamente seguro que sí. ¿Alguien te ha lastimado hoy? No sé cómo. Necesitas hacerte la pregunta, ¿cómo estoy emocionalmente hoy? Y necesito hacerme la pregunta, ¿estoy herido? ¿Estoy exhausto o cansado? ¿Estoy airado? ¿Estoy resentido o tenso? ¿Estoy débil? ¿Me siento tentado a pecar? ¿O he pecado contra alguien? Necesito evaluar eso. Necesito de nuevo revisar eso. Y no solamente revisarlo, sino ponerlo en las manos de Dios. Orar por todas esas situaciones. Escúchame lo que dice la palabra en Primera de Pedro 5:7. Dice la versión Reina Valera del 60. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y sigue diciendo en el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Escúchame, mi hermano, si usted quiere tener libertad, si usted quiere ser libre, si usted quiere de verdad mantenerse firme en esa libertad que Cristo te ha dado, entonces lo que necesita es echar en Cristo toda tu ansiedad, todas tus preocupaciones, todas tus dolencias, la ira, la irritabilidad, tus debilidades, tus tentaciones, y dejar que Él entonces trate con eso. Y mi hermano, después de padecer algún momento, un tiempo de esta debilidad, entonces, mi hermano, Cristo el Señor te perfeccione, te afirme, te fortalezca y establezca. Porque es que cuando nosotros nos afirmamos en Cristo, cuando nos establecemos en Él, entonces tú puedes decir: soy libre porque Cristo me ha hecho libre. Amén, amén, gloria a Dios. Pero tenemos que evaluar a diario nuestra condición de vida. Ir a la presencia de Dios, colocar todas nuestras preocupaciones, los afanes, la ansiedad, nuestra experiencia de vida,
Todos los días tenemos que ir ante el Señor y colocarlo ahí en el altar, todo lo que le haya afectado. Día a día debemos ir a Dios para no darle lugar al diablo, no darle oportunidad de que éste nos saque ventaja de todas esas situaciones y nos haga recaer. Evitemos problemas, mi hermano. Evitemos riesgos. Ceder a la tentación, mi hermano, es un riesgo enorme. No deje que el pecado vuelva a su vida. No deje que el pecado gane ventaja. Por el contrario, establezca límites y aprenda a decirle no a las tentaciones, a las ofertas de las tinieblas, a las ofertas del mundo y a los deseos de la carne. Y si usted quiere evitar las recaídas, vivir en libertad de sus adicciones, malos hábitos, tener plenitud y celebrar la recuperación, no permita que caiga en las mentiras del diablo, en los deseos pecaminosos, y más bien debe renovar su vida devocional a diario. Amén. Dígale al que está a su lado. Para evitar las recaídas, tenemos que renovar nuestra relación con Dios. ¿Amén? Amén. ¿Sí, amén o no amén? Gloria a Dios. Ayúdenme a predicar en esta mañana. Y diga conmigo, la forma como podemos evitar las recaídas La recaída. es reforzando hábitos saludables. Y yo pregunto aquí en esta mañana, sinceramente, ¿usted quiere permanecer en libertad Amén. de adicciones, de malos hábitos, de complejos, de heridas? Pues aquí también usted va a tener que revisar sus hábitos. Va a tener que revisar usted sus costumbres. Va a tener que revisar su día a día de lo que usted hace. ¿Por qué, mi hermano? Porque de esto depende su libertad en Cristo. Pero ¿cómo podemos reforzar estos hábitos saludables? Veamos por lo menos 3 aspectos en este punto. Y el primer punto aquí es que debemos conectarnos al poder de Dios. Diga conmigo, yo debo conectarme al poder de Dios. La forma como nosotros podemos evitar las recaídas es estar conectados con el poder de Dios. Y yo pregunto, allí en su casa usted tiene plancha, tiene equipo de sonido, tiene televisor, tiene aparatos eléctricos, su mismo celular. Pero yo le pregunto, ¿ese aparato funcionaría si no está conectado a la fuente de poder? No. ¿Qué tiene que hacer para que funcione? ¿Dejarlo desconectado? Conectarlo. ¿A dónde? Usted no lo va a conectar allá a la estufa de carbón. ¿O sí? Porque la estufa de carbón es la fuente equivocada. ¿Cuál es la fuente correcta para que su nevera funcione? La electricidad es la fuente de poder, en donde usted tiene que conectar su aparato. ¿Y cuál es nuestra fuente de poder? La fuente de nuestro poder es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y usted tiene que conectarse al Espíritu de Dios para que usted tenga la fuerza, el poder, la autoridad para usted dominar su carne, sus debilidades y vencer toda tentación y no volver a recaer en el pecado. Vea lo que dice la palabra. Gálatas 5:1 dice:
que en la versión Dios habla hoy. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténgase ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Vean, mi hermano, si usted se conecta a la estufa de carbón, pues se va a quemar. Pero si usted se conecta a la fuente del Espíritu de Dios, su aparato, su nevera va a funcionar de manera perfecta. Y si usted se conecta al poder del Espíritu Santo, entonces el Espíritu de Dios lo va a guiar, lo va a instruir, lo va a levantar, lo va a orientar y lo va a llevar a usted a que no caiga otra vez en el pecado. Amén. Pero unos versículos más abajo dice la palabra, el apóstol Pablo nos da una explicación. En el versículo 16 dice lo siguiente: más bien vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está contra los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, si usted está conectado al Espíritu de Dios, entonces ya no serán sometidos a la ley de la carne, de la debilidad, de los pecados. Hermano, si usted quiere vencer, eso significa que usted debe conectarse, que usted debe estar conectado a la fuente del poder del Espíritu Santo para que el Espíritu lo guíe, lo enseñe, lo instruye, lo corrige, lo discipline, lo oriente, que el Espíritu le ayude a sujetarse, a someterse. Eso significa que usted debe rendirse al Espíritu Santo para poder hacer lo que a Él le agrada y así evitar caer y mantenernos en libertad. De un aplauso al Señor. Cuentan que un hombre se dedicaba al cuidado de perros en el campo y todos los sábados bajaba al pueblo por la tarde y siempre traía con él dos perros, uno blanco y otro negro. Y el hombre les había enseñado a pelear a estos perros cuando él les ordenaba que lo hicieran. Así que todos los sábados por la tarde en el parque principal aquí del pueblo se juntaban toda esa gente que le gusta curiosear y ir allí a mirar cosas como los partidos que estamos viendo en esta jornada, este fin de semana. Allí se aglutinaba la gente a ver la pelea, ese campeonato de perros pelear. Y en medio de eso la gente hacía apuestas para unos, no, que gane el perro negro, no, que los otros que gane el perro blanco. Pero de repente, así pasó por un buen tiempo y sábado a sábado ganaba siempre el dueño de los perros. Un día se le acercó una persona y le preguntó al cuidador de los perros, al ver semejante hazaña, le hizo esta pregunta: ¿por qué es que un sábado gana un perro y otro sábado gana el otro perro, pero usted nunca pierde? Y el cuidador de perros le dijo: es que cuando quiero que gane el perro blanco, entonces lo alimento muy bien en todos los días de la semana, y en cambio al perro negro no le doy comida para que esté débil el día de la pelea. Dejo hambriar al uno y alimento al otro.
El que alimento siempre gana la pelea porque siempre está más fuerte. Mi hermano, y si usted alimenta sus hábitos negros, como la pereza, la apatía a la oración, la indiferencia a la lectura de la Biblia, la negación a no congregarse, la falta de sometimiento a Dios, pues mi hermano, tenga la plena seguridad que esos hábitos, ese perro va a ganar, mi hermano, el día cuando usted necesite pelear en sus debilidades, no va a tener fuerza y entonces usted va a caer facilito en el pecado. Óyeme bien. Pero si usted alimenta los hábitos saludables, los hábitos del Espíritu Santo, como leer la Biblia cada día, meditar en la palabra, estudiarla, hacer oración cuantas veces sea necesario durante todo el día, eliminar pensamientos pecaminosos, hacer ayunos periódicamente, no ir a lugares que representen peligro para sus debilidades, estar conectado con el poder del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, cuando usted se vea en tentación de pecar, cuando usted se sienta, mi hermano, que va a caer, el Espíritu de Dios lo va a mantener a usted fuerte y no va a caer en el pecado. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero el segundo aspecto aquí, para reforzar nuestros hábitos espirituales, debemos estar a solas y en quietud. Otra vez, a solas con Dios. De manera definitiva, usted va a tener que buscar un lugar para estar en quietud con Dios. Eso, ¿sabe cómo se llama? Un lugar secreto. Y se lo voy a mostrar a través de la palabra que dijo el Señor Jesús acerca de esto. Pues el Señor Jesús, cuando sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, ¿cómo es que se debe orar? Y el Señor les enseñó una oración modelo. No para que la repitamos como loras, no para repetir esa oración como un amuleto, no, sino que es una oración que el Señor nos mostró cómo deberíamos orar paso a paso. Pero el Señor les dice ahí en Mateo capítulo 6, versículo 6, en la traducción de la Biblia, palabra de Dios para todos, dice lo siguiente: cuando tú ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No hagan como los publicanos. No hagan como los fariseos, no hagan como los saduceos, no hagan como todos esos feos, que ellos aman hacer oraciones en público para que todo el mundo los vea. No, mi hermano, separe un tiempo, un momento. Mi hermano, si de repente en la mañana no puede por motivos de tiempo, porque se levantó cansado, mi hermano, en la tarde haga su mayor esfuerzo y dedique media hora, 1 hora, 40 minutos, qué sé yo, cuanto sea necesario, allí en un lugar en donde esté apartado, separado, a solas con Dios, y hable de su situación, hable de su vida, expóngale a Él. Miren, mi hermano, no haga esas oraciones como si fuera como una metralleta, hermano, y hasta que dispara los 500 cartuchos y se le acaba y sigue allá todavía disparando sin cartuchos. Cuando menos que usted se dio cuenta, ay, me quedé sin palabras. Y ahora, no, pare,
momento que usted no está hablando con cualquiera. Usted está hablando es con el Rey de Reyes. Está hablando con el Señor de los Señores. Está hablando con el Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, con el Padre eterno, con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con el Dios grande, fuerte y temible, al cual le merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo honor, toda adoración, al cual le debemos rendir reverencia, mi hermano. No nos estamos presentando ante un presidente, no nos estamos presentando ante un alcalde, no nos estamos presentando ante un gobernador, y muchas veces nosotros cuando nos presentamos ante esas eminencias que Dios ha puesto aquí, ahí sí nos quedamos quieticos. Señor gobernador, por aquí conocemos unos personajes, su majestad, muy buenos días, venga la reverencia. No, mi hermano, estamos frente a Dios nuestro Padre, y Dios que ve en lo secreto, no en el agite de nuestra vida, está ahí presto a escucharnos, a atendernos, a conocer de primera mano de nosotros lo que nosotros sentimos. Eso significa, mi hermano, que usted tiene que de ahora en adelante buscar un espacio para estar a solas con Dios. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Amén. Tener quietud, estar quietos, dice el Señor, y ver lo que yo voy a hacer. ¿Sabe, mi hermano, que cuando nosotros llegamos con esos afanes a orar, a veces no tenemos ni tiempo, ni pensamos qué es lo que hablamos, y eso hablamos a veces hasta tonterías, ahí, hermano, en medio de las oraciones, y yo a veces me pregunto allá, me pongo a pensar en Dios, y Dios mirándonos allá. No lo puedo creer. Yo me imagino a Dios pensando allá en nosotros, pero esta gente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está diciendo? Todas esas incoherencias que a veces le decimos a Dios, porque no nos aquietamos en nuestro corazón, no nos sentamos ahí para decir, miren, usted cuando se sienta a dialogar con su familia, con su esposo, con sus hijos, ¿usted cómo lo hace? No, imagínese que me encontré con fulano de tal y yo no sé qué hacer porque me reclamó y me dijo, imagínese, hoy lo que hago, pero es no, que la esposa no, pero espere, y usted con esos afanes, con esos amigos, ¿cómo hace para entender? Pero si usted se sienta, mi amor, tengo este proyecto, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, ¿qué opinas? ¿Será que se puede? ¿No se puede? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué piensas? Callas, espera que la otra persona hable. Él te escucha en lo secreto y te recompensará en público. Amén. Otro aspecto que debemos tener en cuenta aquí es celebrar nuestro crecimiento. Hay gente que, mi hermano, no se alegra por nada. Hermano, compraron un carro normal, hicieron algo importante normal, el niño se graduó de quinto normal, la vida es normal, más bien normal, una vida harta, una vida aburrida. Vea lo que dice la palabra, el apóstol Pablo hablando de los tesalonicenses. Capítulo 1, primera de Tesalonicenses 1, versículo 2.
Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué era lo que estaba haciendo Pablo? Estaba celebrando el crecimiento de la iglesia, estaba dando gracias a Dios porque los hermanos de Tesalónica habían entendido qué era lo importante para Dios y lo importante para la iglesia, y era llegar a la madurez espiritual. Y usted también debe celebrar su proceso. Si usted ya dio el primer paso y usted se dio cuenta de que realmente usted tiene debilidades y que usted no es Dios, que no somos Dios y que necesitamos que Él nos ayude, celebre eso. Diga, por fin me di cuenta de que yo no soy Dios. Por fin me di cuenta de que por mí mismo no soy capaz. Gracias, Señor. Pero si de repente usted ya dio el segundo paso y usted empieza a entender de que Dios está siempre dispuesto a ayudarlo, mi hermano, celebre eso y diga, gracias, Señor, por esa bendición de poderme darme cuenta por el poder del Espíritu Santo de que, Señor, tú siempre estás dispuesto a ayudarme. Haga un almuerzo y celebre y diga, Señor, gracias porque tú estás dispuesto a ayudarme. Pero si da en el tercer paso y usted enciende la esperanza y usted ve que Cristo lo quiere ayudar, que en Él usted puede ser libre, mi hermano, celebre eso. Si usted ya hizo ese inventario, si usted ya hizo esa lista de malos deseos, de todas esas intenciones, de todas esas faltas que usted tiene, si usted ya hizo ese inventario de esas debilidades suyas, si usted ya hizo ese inventario, celebre y diga, por fin lo pude lograr. Pero si usted ya pidió perdón, si usted pudo perdonar a alguien, celebre eso y diga, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque pude perdonar a esa persona que me hizo tanto daño. Y si usted ya perdonó y usted ya fue a pedir perdón, celebre porque usted pudo hacerlo. Pero también, si usted, mi hermano, hoy toma la decisión de renovar su relación con Dios, celebre también y diga, gracias, Señor, porque es por el poder del Espíritu Santo que yo puedo nuevamente conectarme contigo, que es nuevamente, Señor, por el poder del Espíritu Santo que yo puedo estar a solas contigo, puedo ir a ti y contarte todo lo que me pasa, Señor. Gracias, Dios, por mi proceso. Celebrar los hábitos saludables. Su crecimiento espiritual es muy importante porque esto nos da fuerza, nos anima, nos motiva a pensar que en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, sí podemos ser libres. Nos ayuda a renovarnos interiormente y así evitar la recaída. Dígale al que está ahí a su lado. Celebre su proceso de recuperación. Y tercero, la forma como podemos evitar la recaída es recordando la palabra de Dios. ¿Cómo es? Recordando la palabra. Dígalo más fuerte. Tranquilos que ya ahorita vamos a almorzar. Veo que como que hoy todos están ayunando.
Isaías capítulo 43, versículo 18 dice lo siguiente en la versión traducción lenguaje actual. Y ahora Dios le dice a su pueblo: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Vea, mi hermano, ¿para qué pensar en los daños que nos hicieron? ¿Para qué pensar en aquellas heridas que nos provocaron? ¿Para qué pensar en todo aquello que lastimó y afectó nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro corazón? ¿Para qué pensar en las debilidades? Entre más usted piense en eso, más rapidito va a caer. Vean, como dijo una conocida mía, supere. Hay gente que vive pensando en el problema de hace 50 años. Ya casi está a punto de morir como la mujer de 99, la del domingo pasado. Hermano, y no superan eso. ¿Ya para qué? Eso ya pasó, eso ya lo que fue, hermano. La gente del mundo en el argot popular dice: lo pasado pisado es, hermano, échele tierra a eso, y ya lo que fue. ¿Para qué piensen esas cosas? Más bien, hermano, en lugar de usted pensar en esas heridas, en esos problemas, en esas dificultades, en esas situaciones, mi hermano, lo que usted tiene que hacer es centrarse ahora en lo nuevo, en lo de hoy, en el presente, avanzar hacia el futuro. Si usted ya identificó la herida, ya reconoció que solo Dios puede solucionar, si usted ya la colocó en su inventario, ya pidió perdón y pudo perdonar, entonces deje eso en el pasado, en las manos de Dios. Más bien haga una cosa. Cada vez que vengan esos pensamientos de tristeza, de odio, de venganza, haga un pare ahí y analice de dónde vienen esos pensamientos. Lo que debemos hacer entonces aquí es detenerse por un momento. Deténgase. Pare un momento y haga lo que dice el Señor en la palabra. Lleve cautivo todo pensamiento y sométalo a la obediencia de Jesús. Vea lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento y sometiéndolo a la obediencia de Cristo. Eso significa que cuando lleguen esos pensamientos negativos, esos pensamientos dañinos, esos pensamientos pecaminosos del pasado, entonces usted los combata con la palabra de Dios. Eso significa renovar nuestra mente. Eso significa que eso le dará la victoria y le librará de caer, de recaer nuevamente. El salmista dijo en el Salmo 119, versículo 9: ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a la palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti.
Bendito seas, Señor. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he proclamado todas las leyes que has promulgado. Me regocijo en el camino de tus mandamientos, más que en tus riquezas, más que en las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. ¿En qué te deleitas? ¿De verdad hablas de la palabra? ¿Cómo renuevas la mente? Con la palabra de Dios, leyéndola, memorizándola, estudiándola y poniéndola en práctica. Porque de nada sirve que usted acumule tanta información aquí en la cabeza, aquí en el corazón, en el calabazo, como dijo un amigo que ya falleció. Si usted, mi hermano, no lo pone en práctica, tienes que practicar la palabra, tienes que vivirla. La mente no se renueva escuchando noticias de farándula, noticias del mundo, o viendo videojuegos o videos en el TikTok, o escuchando música mundana, o escuchando mentiras en las redes, o llenándote de toda esa información que te contamina más, y esto terminará haciendo que recaigas. Cuando a uno le piden una consejería, he aprendido a escuchar el lenguaje que la gente utiliza. ¿Sí saben por qué? Porque ahí en la forma como habla, las palabras que usa, ahí uno se da cuenta lo que esta gente está escuchando. Y si usted quiere tener libertad en Cristo, si usted quiere evitar la recaída, si usted quiere vivir continuamente renovado, entonces usted debe escuchar la voz por excelencia que le va a direccionar, lo que lo va a guiar, lo que lo va a librar, lo que lo va a mantener en victoria. Y esa voz es la voz de Dios, esa voz es la voz de Jesús, esa voz es la voz del Espíritu Santo por medio de la Biblia. De la Biblia. La Biblia es la voz de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso escuche a Jesús. Esa es la voz que usted no puede dejar de oír ninguna mañana. Esa voz no puede usted dejarla de oír cuando amanece, cuando anochece, en cualquier lugar, en cualquier situación, donde quiera que usted se encuentre, bajo cualquier circunstancia, en momentos de debilidad, cuando se siente tentado a pecar. Nunca deje de oír la voz de Dios. Y ya para terminar, Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno solo. ¿Sabes? No vas a perecer jamás. Gracias, hermana, por su apoyo, su ayuda, su respaldo con ese amén.
Yo dije, no vamos a perecer jamás. Porque la voz del verdadero pastor, el pastor de los pastores, nos guía. No vamos a caer jamás, porque la voz de Jesús nos va a ayudar. No vamos a ser arrebatados de las manos de Dios, porque la voz del Señor Jesús, quien dio su vida por nosotros, no nos va a desamparar, no nos va a dejar, no nos va a descuidar. Siempre estará con nosotros, siempre nos protegerá y nos ayudará en cualquier situación que estemos pasando, de tentación o de peligro, para no volver a recaer en el pecado. Pero tenemos que disponernos a escuchar su voz. Lucas 21, un versículo más, dice en el versículo 34: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. ¿Qué tenemos que hacer para evitar las recaídas? Renovar nuestra vida devocional, nuestra relación con Dios. ¿Qué más tenemos que hacer? Reforzar nuestros hábitos saludables, evite el peligro, establezca límites. Y tercero, recordando la palabra de Dios. Así evitaremos recaer en el pecado. Y ya para cerrar, quiero dejarles con esta frase de cierre: quien a diario renueva su devoción a Cristo y permanece en santidad, alcanza la victoria ante el pecado y vive en libertad.